día, mi nombre es Pablo Posa. Ahora mismo estoy haciendo una tesis aquí en la UB sobre la música underground en Barcelona en los años 70 y esta comunicación sería parte de este trabajo. Y este título hace referencia al olvido histórico que han padecido las mujeres que estuvieron presentes en este fenómeno de la música progresiva. Nos hemos de situar en el ámbito de la música moderna y en este periodo que va desde finales de la década de los 60 hasta finales de los 70. Y antes de traer materia, me gustaría aclarar un poco el término de música progresiva. En relación al ámbito de música moderna, del rock, se confunde y se utilizan indistintamente los términos rock progresivo o música progresiva. Se utilizan indistintamente, pero hace referencia un poco a lo mismo. O sea, es un tipo de rock que apuesta por la creatividad, la vanguardia y la superación de los límites de lo que sería el pop rock de consumo. O sea, es, digamos, fuera de lo que sería el mainstream habitual. Esta invisibilidad, digamos, que ha habido histórica respecto al papel de las mujeres es un hecho, porque, por ejemplo, ¿alguien sabe quién es? Esta es Dolors Palau. Dolors Palau era la mano derecha de Sisa. O sea, estuvo con él siempre y sobre todo tuvo más protagonismo cuando, en la época dorada de Sisa, cuando hizo el Bolshoi, el Sol, la Catedral, la Galeta Galáctica. Cuando hizo todos estos discos y estas giras, ella estuvo allí. Y de hecho, creo, de todas las mujeres que he podido ir encontrando que estuvieron por allí en aquel tiempo, la única, esto es una foto del Disco Express de la revista. Tres páginas de una entrevista fue, un hecho así un poco excepcional. El tema es, vamos a ponerlo en contexto. Nos encontramos que lo que se encontraron las mujeres en aquella época, las mujeres músicos, es que por un lado había como una paradoja discursiva en el sentido de que estamos en el ambiente de la música progresiva, la contracultura. Sin embargo, el compromiso de todo este movimiento con lo que sería la igualdad de género en el tema musical, del papel de las mujeres dentro de los grupos de rock de la época, fue casi inexistente. Hay un componente de marginalización estructural que ya viene dado de décadas en el rock, porque hay una serie de barreras históricas, culturales y simbólicas que siempre han relegado a la mujer en un segundo plano dentro de este estilo. Hay una autora que es Norma Coates que intenta explicar esta situación con el término abyección desplazada, en el sentido de que hay un grupo, es un tipo de mecánica social mediante el cual un grupo inferior, como sería el grupo del pop rock dentro de lo que sería todo el conjunto del mainstream de la música moderna, pues dirige su poder y su desprecio hacia otro grupo inferior, pues sería el grupo de las mujeres, un poco para ensalzarse ellos mismos. Hay una herencia de desigualdad, por esto que hemos comentado. El rock, sí, como estilo musical, tiene un discurso siempre ha sido paradójico, de libertad, rebeldía, pero las prácticas machistas y excluyentes siempre han estado allí. El contexto sociopolítico que se vivía en España era el franquismo, o sea, poco hay que decir. O sea, con todo lo que llevaba de represión este contexto. Y hay una ausencia evidente de memoria colectiva respecto a las mujeres que estuvieron en aquella época, porque no hay que olvidar que la mayoría de los críticos y autores de rock son hombres. O sea, y este tipo de omisión no acaba de ser neutra, siempre es una forma de exclusión simbólica. Muy brevemente, muy rápido, o sea, esta exclusión siempre ha estado allí. O sea, desde las pioneras del blues como Mar Rainey o Bessie Smith, que ya tenían este componente rebelde y de reivindicación feminista, pero en la historia han pasado autores como Robert Gordon o Blind Lemon, no ellas. Cuando aparece el rock and roll, que parecía que había un aire más de libertad,
respecto a la música y posiblemente respecto al papel de las mujeres, hubo, entre comillas, una serie de mujeres que tuvieron la desfachatez de meterse en el mundo del rock y se encontraron con un muro terrible, porque el Janis Martin, que era la que iba a ser la Elvis femenina, la despidieron de la discográfica cuando se quedó embarazada. Brenda Lee, que iba para rockera también, la reconvirtieron en cantante country. Wanda Jackson, que era otra promesa, se la ha reconocido décadas después, ¿no? O sea, en aquella época fueron como bastante descaradamente apartadas. Cuando llega la contracultura, parecía que iba de nuevo con todos los movimientos por los derechos civiles, entre ellos el feminismo, pues parecía que iba a haber otro aire dentro del rock, pero los hechos son los que son. El Festival de Woodstock, que es el icono de los festivales de aquella época y prácticamente de toda la historia, en 3 días de paz, amor y música, que decía el eslogan, solo había 4 mujeres. La Janis Joplin, Joan Baez, Teresa Slick, de Jefferson Airplane y la cantante de Sweetwater. Es un baje bastante pobre. Conforme va pasando el tiempo parece que la cosa va peor, porque en los años 70 este exhibicionismo, o sea, de la preponderancia masculina, llega a extremos ya que el sociólogo Simon Fried ya define como cock rock, que finamente sería traducible como pene rock. Aquí hay una foto muy explícita. Hace relación a este papel de exhibicionismo de cantantes como Robert Plant de Zeppelin, Mick Jagger de los Rolling Stones, y la foto no puede ser más explícita. O sea, esto es de la gira del año 75, un falo gigante hinchable en el escenario. O sea, no hay mucho que comentar. ¿Qué es lo que pasaba fuera de aquí en los años 70? Había bandas femeninas, sí que había mujeres que estaban allí. Había bandas femeninas como la Vita y Fanny, vocalistas que estaban implicadas en proyectos de música progresiva, instrumentistas como Chad Bennett, que era la Jimi Hendrix femenina, que incluso llegó a tocar con el trío base de Jimi Hendrix, todas las mujeres que estuvieron implicadas en los grupos de crowd rock en Alemania, y el caso más paradigmático, las Flying Lesbians, que fueron la voz del movimiento feminista en Alemania. Pero de todo esto aquí no llegaba absolutamente nada. De hecho, ya en su país sí, en sus países de origen también estábamos dentro del underground, pero aquí ya era el underground del underground. Este desconocimiento, claro, priva a las músicas de aquí de referentes, que es una manera de inspirar para poder introducirse dentro de la escena del progresivo. ¿Qué pasaba aquí en aquella época que no fuera el pop comercial? Teníamos casos, la Tania, que era la Janis Joplin española, Shelly, cantante de soul, vainica doble, que iban un poco por libre, Ivana, que era la imagen diferente de cantante española, por la imagen esta más nórdica. Y luego desde Barcelona pues teníamos casos muy relevantes. Sonia, que hizo una versión de los Rolling Stones. Claro, en Barcelona estamos en plena época de los conjuntos, los Sirius, los Mustang, los Salvajes. Y va una chica como esta y hace una versión de los Rolling, con lo que implica que el tratamiento, claro, cuando hay un cover que es de voz masculina y lo canta una chica, esto hay actores como Dave Griffith que lo considera, claro, un cambio de significado total. Pero es un caso que se ha quedado ahí apartado. Hubo cantantes muy comerciales como Cristina No Sesto, pero tuvieron músicos progresivos como Marsuñé tocando con ella. Las Yeyes oficiales, que eran Alicia Yolanda, el caso de Nuria Feliu, que es un caso singular porque se salió no estaba ni en la Nova Cançó, ni estaba en el pop rock, pero su contribución cantando estándares en catalán con músicos como Tete Montolillo, pues han hecho que, la han puesto le tiene que acabar poniendo, como dice Jordi Novell, que pocas artistas de su época consiguieron tantas cosas para la canción con voz de mujer en tan poco tiempo, hablando de
en este caso de la Niño Feliu. ¿Cuál era la alternativa para las mujeres en aquella época para entrar en el ambiente musical moderno? La figura de la cantautora folk, porque estaba como más aceptada. Y de hecho también otra vez Simon Fried dice que la única línea nueva sucesora que se abrió a las mujeres fue la cantante y compositora folky. Dice, 2 puntos, dama de pelo largo, porosa, acompañada por una guitarra acústica. Pero ¿qué pasó con todo esto? Bueno, pues de una manera hay un sentido positivo porque se introducen a las mujeres, estas mujeres se introducen en el panorama musical, pero por otro se constata más este papel de la mujer sensible, vulnerable, que se asocia más con la cantautora folk que no con la cantautora rockera. Aquí todo esto se plasmó dentro de lo que es la Nova Cançó, colectivos como el Sense Jutges y The Folk. Aquí sí que encontramos un listado bastante significativo de mujeres implicadas. Claro, ya entramos en materia, por fin. A principios de los 70, ¿qué casos nos encontramos de mujeres que estuvieran en la escena progresiva? Montserrat Solé, que estaba en un grupo que se llama La Troupe, donde estaba Rafael Moll, uno de los que fundó Celeste, Arta Abel, flautista y cantante de Canadá, que estuvo con el grupo Máquina, y Selene, que estuvo con Música Dispersa, el grupo que tenía Sisa, Albert Batista y el madrileño Cachas. Luego, en plena época ya de Celeste es el local emblemático de la onda layetana y donde salieron la mayoría de los proyectos más conocidos de aquella época. Tenemos por los Palau, que había estado con Sisa, Tete Matutano con Miras o Colores, Carmen Cervera con Jordi Batista, Aurora Margos con música urbana. Tenemos el caso de Silvia Cuber, que hizo los logos de Celeste, Montse Perucho, que estuvo con la platería. Hay muchos casos, pero claro, si hacemos un análisis así muy por encima del papel de estas mujeres, ¿qué nos encontramos? Que la mayoría son voces acompañantes o flautistas. O sea, esta presencia femenina en el mundo del musical se plasmó con mujeres que tocaban instrumentos tradicionalmente femeninos, asociados a la mujer, fuera de la habitual instrumentación del rock tradicional. Esto no cambiaría hasta finales de los años 70-80, cuando ya no por el punk, sino por la vamos a decir, como la resaca del punk. Ahí sí que hubo un cambio, un giro, y las mujeres ya tenían otro protagonismo. Tenemos los casos de Rosa Ruti con Psicópatas del Norte, Silvia Ascario con Último Resorte, Carmen García, la hermana de Manuel García, haciendo heavy metal con los Evo, el caso de Mireia Tejero con Suc Electronic, pero ya estamos hablando de otra generación, estamos hablando ya se ha producido un cambio social, ya ha pasado, ya en los tiempos de la transición, es una época diferente. Ya para concluir, una frase de Fabiola Pazo, que es una autora que ha escrito sobre el papel de las mujeres en la música alternativa en Perú, pero generalizando dice: paradójicamente, la experiencia de las mujeres en la escena del rock subterráneo manifiesta una condición de marginalidad dentro de la marginalidad, así como los límites de los discursos contestatarios y de denuncia social en lo referente a la igualdad de género. Es una frase muy concluyente que define una situación dentro del panorama de la música alternativa que nos da pie a pensar que todavía queda mucho camino por recorrer en el tema de la igualdad.